Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Estamos gozosos, estamos alegres de poder compartir la palabra de Dios y nosotros seguimos celebrando la bondad de Dios, su provisión divina. Mayo es uno de los meses más festivos, con más puentes, ¿verdad? Y en junio todo tranquilo, no se emocionen, papás, ¿sí? La semana pasada justo aquí estuvimos dando gracias a Dios por la vida de nuestros niños, cómo Cristo vino a demostrarnos lo valioso que son para Él los niños, nuestros niños, ¿sí? Y hermanos, los hijos son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? La familia, el diseño de Dios es una bendición y los hijos no nacerían si no existiesen las madres. Quiero felicitarlas a todas ustedes, las que tienen o han tenido el privilegio de ser madres, ¿sí? Me es difícil expresar en palabras el amor de una madre y todos aquí hemos tenido la dicha de tener una. Yo doy gracias a Dios, ¿sí? Entonces, quizás tú, varón, tienes el doble privilegio de tener una esposa a tu lado que te ha dado hijos. ¿Cuántos aquí son bendecidos? Amén. ¿Cuántos tienen esa bendición? Sí. Y somos privilegiados, hermanos, y cualquiera que sea nuestra situación, toda la gloria es para Dios. Sí. Y a las que el Señor también les permita tener ese privilegio algún día, y entendemos que como en todo lo que el Señor permite, descansamos en su soberanía y propósito. Entonces, digo y resalto, hermanos, el más grande privilegio que puede tener un hombre o una mujer es ser llamados hijos de Dios, es conocer a Cristo. No hay nada más grande, no hay estado más glorioso. Dice la Biblia que somos hechos nuevas criaturas, ¿sí? Quizás venimos de un trasfondo de problemas, de todo, pero aquí tenemos una familia que es la familia de la fe. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Sí? Entonces, por supuesto que hoy vamos a predicar la palabra de Dios y reconocer a través de la Biblia el valor de la maternidad. Si hay alguien, hermanos, que tiene que decirnos algo o mucho con respecto a este estado de la mujer, es la palabra de Dios. Pero antes de ir al libro de libros, hermanos, quisiera empezar con este escrito de Temple Bailey, escritora estadounidense del siglo XXI, ¿sí? Parábola de la madre. Dice así: la madre joven colocó su pie en el camino de la vida. ¿Es largo el camino?, preguntó ella. Y el guía de ella dijo: sí, y el camino es difícil, y envejecerás antes de que llegues al final del camino, pero el final será mejor que el principio. Pero la madre joven estaba feliz y ella no podría creer que algo pudiera ser mejor que estos años. Entonces ella jugó con sus hijos y recogió flores para ellos a lo largo del camino y los bañó en los arroyos de agua cristalina, y el sol brilló en ellos y la vida era buena. Y la madre joven clamó: nada jamás será más hermoso que esto. Y después la noche vino y la tormenta, y el camino fue oscuro, y los hijos se sacudieron con temor y frío. Y la madre los acercó a ella y los cubrió con su manto. Y los hijos dijeron: oh madre, no tenemos miedo, porque tú estás cerca y ningún daño puede venir en contra de nosotros. Y la madre dijo: esto es mejor que el brillo del día, porque les he enseñado a mis hijos la valentía. Y la mañana vino y hubo un monte por delante, y los hijos subieron y se cansaron, y la madre estaba cansada, pero en todo momento ella les dijo a sus hijos: un poco de paciencia y estaremos ahí. Entonces los hijos escalaron, y cuando llegaron a la cima dijeron: no podríamos haberlo hecho sin ti, madre. Y la madre, cuando se acostó esa noche, miró hacia arriba a las estrellas y dijo: esto es
mejor que el último día, porque mis hijos han aprendido la fortaleza frente a la dificultad. Ayer les di valentía, hoy les he dado fortaleza. Y al día siguiente vinieron nubes extrañas que oscurecieron la tierra, nubes de guerra, odio y maldad. Y los hijos se tambalearon y tropezaron, y la madre dijo: miren hacia arriba, que sus ojos vean la luz. Y los hijos miraron y vieron por encima de las nubes una gloria eterna, y los llevó mucho más allá de la oscuridad. Esa noche la madre les habló de Jesús y dijo: este es el mejor día de todos, porque les he mostrado a mis hijos a Dios. Y siguieron los días y las semanas y los meses y los años, y la madre envejeció. Y ella se había encogido y estaba encorvada, pero los hijos eran altos y estaban fuertes y caminaron con fe y valentía. Y cuando el camino fue difícil de pisar, ellos la levantaron a ella, porque ella era tan ligera como una pluma. Y al final llegaron a un monte, y más allá del monte podían ver un camino brillante y las puertas de oro que estaban abiertas. Y la madre dijo: he llegado al final de mi viaje, y ahora sé que el final es mejor que el principio, porque mis hijos pueden caminar solos, porque caminan con Dios. Y los hijos dijeron: tú siempre caminarás con nosotros, madre, inclusive cuando hayas pasado por las puertas y hayas llegado al Salvador. Y ellos se quedaron detrás de ella, y ellos dijeron: no podemos verla, pero todavía está con nosotros. Una madre como la nuestra es más que una memoria, es una presencia viviente. Es una manera hermosa de reconocer a esas madres piadosas, ¿sí?, que han trabajado muchas veces de manera silenciosa y poco visible a los ojos del mundo, pero no a los ojos de Dios, pues han dedicado su vida a criar hijos para la gloria de Dios, siendo forjadores o forjadoras de hombres y mujeres que serán usados por el Señor en la próxima generación. Mientras hay un mundo que te dice la mujer moderna, ¿sí?, no la mujer virtuosa, eso es anticuado, ¿sí?, cumple tus sueños, sacrifica a tu esposo o viceversa, ellos pueden esperar. Sé una mujer exitosa, los hijos pueden esperar, quizás puedan ser un estorbo, ¿sí? Y aunque en este presente siglo malo hay mujeres que se han entregado a una vida de pecado, han abandonado a sus hijos tanto literalmente como espiritualmente, yo quiero pensar, y aún de manera universal, ¿sí?, que son muchas más las madres que dan la vida por sus hijos, que siembran en ellos, que sacrifican todo, porque es Dios quien ha puesto esa bondad natural en ellas, ese instinto maternal, como le dicen. Y eso es muy loable. Pero a donde queremos dirigir este mensaje no es al hecho de la mera maternidad, ¿sí? Vamos a centrar esta palabra en el estándar de Dios para la mujer piadosa, que ese es el principio que queremos enfatizar aquí, la piedad. Es decir, nuestra relación con Dios, mis amados, mis amadas, no es definida por nuestro estado civil, ¿sí? O en este caso de la mujer, en si es madre o no es madre, en si es casada o no, ¿sí? Se distingue porque esa mujer tiene una genuina relación con Dios. Entonces, mi hermano, si tienes contigo aquí a tu esposa que te ha dado hijos, y a eso le sumas una vida llena de la presencia de Dios, no digo perfecta, pero a pesar de sus defectos, de sus limitaciones, ama al Señor por sobre todo y te ama a ti y a tus hijos, no nos queda más que darle gracias a Dios,
por nuestras madres, por nuestras esposas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Oramos. Dios, te agradecemos en esta hora el privilegio que nos das aquí, estar aquí congregados en tu nombre. Te damos tantas gracias por nuestras hermanas que tienen esa dicha de ser madres, porque son de tanta estima y valor para ti. Te pedimos que tu bendita palabra cumpla su propósito en esta hora y nos traiga dirección, no solamente a nuestras hermanas, sino también a nosotros como varones, como hijos tuyos, porque somos realmente bendecidos por sus vidas. Pero sobre todo, Señor, que podamos ser desafiados por tu palabra una vez más. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, así como dijo nuestro hermano Exaín la semana pasada, que estuvieron los niños aquí con nosotros, ¿cuántos se acuerdan? ¿Sí? Que esa palabra no era exclusivamente para los niños, ¿sí? Pues esta predicación no solamente es para las madres o para las hermanas, es para todos nosotros. Entonces, si yo les pido participación, ¿puede levantar su voz? ¿Sí? Bueno, empecemos con esto. Si a usted, hermano, hermana, le piden un ejemplo bíblico de una madre piadosa, ¿qué mujer es la que viene a su mente? ¿Ana? ¿Quién dijo Ana? Oh, tiene discernimiento. Pero díganme más. María, madre de Jesús, ¿verdad? ¿Alguien más? Por ahí escuché. Bueno, les voy a ayudar. Sara, madre de Abraham. Isabel, madre de Juan el Bautista. Jocabed, Ruth. Bueno, podríamos pensar en muchas madres piadosas. En Eunice, ¿se acuerdan? La madre de Timoteo, su abuela Loida. Quizás podríamos pensar en Proverbios, en la mujer virtuosa. Pero el día de hoy vamos a hablar de una mujer que nos da un perfil muy completo de lo que una madre piadosa es. Me refiero a Ana, quien fue madre de un gran hombre de Dios. ¿Quién fue este hombre de Dios? El último juez de Israel, ¿sí? Un profeta, quien fue el que ungió a los primeros 2 reyes de Israel. Pero no nos vamos a centrar en Samuel, que fue la respuesta, que fue el hijo anhelado por Ana, sino en Ana misma. Pero antes de profundizar en su perfil, que inicia precisamente en el primer libro de Samuel, si quiere vaya buscando Primera de Samuel capítulo 1. Quisiera darle un breve contexto histórico en el que se estaban desarrollando estos eventos. Primera de Samuel empieza cuando, pues prácticamente en el periodo de los jueces. Y en Jueces 21-25 hay un retrato de cómo estaba la situación. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, en este contexto de la historia, el sacerdocio estaba corrompido. Los filisteos eran una amenaza constante. El panorama de Israel era sombrío porque le habían dado la espalda a Dios. El reino se había dividido. Recuerden lo que pasó con Sansón, otro juez. Había un vacío de liderazgo y ellos necesitaban volver a Dios. Ellos necesitaban un verdadero guía espiritual, porque dice ahí en 1 Samuel 3:1 que la palabra de Dios escaseaba y las profecías no eran frecuentes. Se necesitaba que Dios levantara a un gran hombre, y para esto Dios usó a una mujer como Ana. Entonces, para los que anotan, el tema de esta enseñanza es resoluciones de una madre piadosa. 2 puntos y seguido,
el ejemplo de Ana. Repito, resoluciones de una madre piadosa, 2 puntos y seguido, el ejemplo de Ana. Así que, hermanos, me niego a dejar el tema de las resoluciones, ¿cómo ven? ¿Sí? Pero aplica. Entonces, lo que vamos a hacer es una lectura en 2 partes. En la primera parte vamos a ver cuál era la situación y quién era Ana, cuál era su condición. Y en la segunda lectura vamos a extraer estas resoluciones. Entonces, ¿ya tiene ahí Primera de Samuel? ¿Sí? Si me regalan, por favor, más monitor. Vamos a leer Primera de Samuel 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Lea con atención porque de aquí vamos a extraer los principios. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, ¿quién es Ana? El nombre de Ana proviene del hebreo Hana y significa gracia, compasión, favor o favorecida por Dios. Sí, está mejor. Gracias. ¿Y quién era Ana? Ana fue una mujer piadosa que estaba pasando por una situación muy dolorosa, tanto de manera personal como de manera familiar. ¿Y cuál eran estos sufrimientos que tenía Ana? Era estéril, estaba imposibilitada para tener hijos. Tendríamos, mis amados, que remontarnos a esos tiempos, a la cultura, para entender por qué esto le causaba a Ana dolor y vergüenza. Su marido Elcana, como leíamos, era un buen hombre, la amaba profundamente, pero aquí viene el asunto familiar. Tenía otra esposa, es decir, era un polígamo. Y eso, aunque era tolerado en este tiempo culturalmente, no significa que fuese aprobado por Dios. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Noten que dice: y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. Hermanos, es el diseño original de Dios. Cualquier otra cosa que vaya en contra del diseño de Dios siempre terminará en tragedia, como lo estamos viendo en este texto. ¿Sí? Cualquier otra configuración que no sea un padre, una madre e hijos, si el Señor quiere dárselos, estará destinada a fracasar. Todos los más, todos los plus, no están ahí, hermanos. Entonces, vemos que Ana, a pesar de tener un gran esposo como Elcana, no era un marido perfecto. ¿Cuántos maridos perfectos hay aquí? Esposas, no hay marido perfecto, no hay matrimonio perfecto. El texto no lo dice aquí, pero probablemente Ana, que era el amor de su vida, ¿sí?, fue su primera esposa. Quizás
se casó con Penina porque no podía tener hijos. Y aquí viene otra aflicción más. Penina, su rival, como la describen ahí en la Biblia, sí tenía hijos, pero ese no era tanto el problema. Penina la irritaba, la hacía enojar, se burlaba de ella. Y aunque Elcana vemos que era un hombre justo, que le daba una parte escogida, que la amaba de verdad e intentaba consolarla, como vimos, le dijo: ¿a poco no soy yo mejor para ti que 10 hijos? Pero esto, hermanos, no lograba llenar el vacío que ella sentía en su interior. Era un dolor profundo. Pero vean, a pesar de todo, ella nunca dejó de orar fervientemente a Dios. Esto llevó a Ana a depender de Dios y de nadie más. Vemos entonces una mujer que, a pesar de todo lo que estaba pasando, amaba a Dios por sobre todas las cosas y amaba a su marido. Y quiero enfatizar de nuevo que en este punto que estamos ahorita leyendo, Ana no tenía hijos, pero ya era una mujer piadosa, una mujer que tenía una relación genuina con Dios y por ende con su marido. Quizás antes de casarse ya era Ana una mujer piadosa. Entonces, joven, hermana, señorita, podemos tener una relación con Dios. Para eso no hay edad. Y Ana no era una improvisada, no es que fue seleccionada y empezó a buscar a Dios, ¿sí? Y antes de que pasemos a la segunda parte de la lectura y hablando de lo que estaba sintiendo Ana por esos ataques de Penina, sabemos que existe una presión social importante, ¿sí? Si eres joven y ven que se te está pasando el tren, muchos te dicen: a ver ¿para cuándo te casas, verdad? Ya se te está pasando el tren. O cuando ya estás casado: oye, ¿y cuándo vas a encargar hijos? Entonces, hermanos, digo, entendemos que ese debe ser el anhelo de todo matrimonio que ama a Dios, pero nosotros, hermanos y hermanas, no debemos de ser como Penina. No debemos de tener la actitud que tuvo Penina de presionar, ¿sí? Entiendo que a veces se hace con buena intención, pero debemos de ser sabios y conducirnos en amor. Vamos a la segunda parte de la lectura, Primera de Samuel 1:9 al 28. De aquí vamos a extraer todo, es una lectura rápida. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de Dios. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová
y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede ahí para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive mi alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Bueno, quise leer todo, hermanos, porque aquí está la parte donde vamos a extraer estas resoluciones. Número 1, Ana fue una mujer de oración. ¿Sí? Si algo podemos distinguir de Ana, aunque no sepamos mucho del tema, es que fue una mujer de oración. Eso lo vemos ahí en los versículos 10, 12 y 13, el 27. ¿Sí? Lo vemos en varios versículos. Seguramente fueron años de constante aflicción. Dice que año tras año subían a presentar sacrificio. Pero seguramente tampoco Ana dejó de orar nunca. La oración de Ana fue una oración genuina, no fue superficial, no fue por encima, ¿sí? Y este ejemplo de Ana, hermanos, no solamente es para las mujeres, es para todos nosotros. Quizás para muchos Ana estaba en la peor etapa de su vida, ya que compartía a su marido y era burlada por su rival, Penina. Pero no era esto, la burla, lo que más le afligía, ¿sí? Lo que estaba en el corazón de ella es que no podía tener un hijo. Y lejos de amargarse, ella oró a Dios, ella adoró y confió plenamente en lo que Dios podía hacer y descansó en su voluntad. Número 2, resolución número 2, no se dejó llevar por la ansiedad, derramó su corazón delante de Dios. Ana no fue al psicólogo, Ana no ocultó, tampoco no reprimió ni suprimió sus sentimientos, los llevó delante del Todopoderoso y nunca dejó de creer en el poder y en la soberanía de Dios, porque lo que se veía en su hogar, hermanos, y lo que se veía en la nación de Israel no era nada alentador. Y aquí quiero destacar que Ana fue una mujer de fe, una mujer valiente. Ella oró con tal intensidad, con tal sinceridad, que derramó su alma de manera que no quedó nada en ella. No se quedó con resentimientos, no se quedó con quejas. Todo eso que sentía lo llevó a los pies de Dios. Si ustedes ven los versículos que leímos, Ana jamás se quejó, Ana jamás peleó con Penina. No vemos que estuviera peleando con su esposo. Ella derramó su corazón delante de Dios. Y esto me lleva y conecta a la siguiente resolución. Número 3, humildad. Versículo 15. Algo que quizás pueda pasar desapercibido, pero esta mujer fue humilde, ¿sí?
Y es que la humildad no es popular, ¿sí? No es muy escandalosa. Pero esa escena que vemos con el sacerdote Elí y profeta, que por cierto no traía el discernidor, ¿verdad? El profeta Elí, que la tuvo por ebria, que la tuvo por una mujer impía. Pero vemos la respuesta que le dio Ana a una autoridad espiritual, con mucho respeto, hablando la verdad. Ana no se le puso al tú por tú a un hombre, ¿verdad? Sí. Y es algo digno de destacar. Entonces, y es que ese rasgo definitivamente se ha perdido hoy en la sociedad en la que vivimos. Hombres faltándole el respeto a las mujeres, mujeres empoderadas, ¿verdad? Poniéndose al tú por tú en un estacionamiento con un hombre, ¿sí? Y varones, mujeres, hermanas, tenemos mucho que trabajar en casa, definitivamente, empezando por nosotros mismos. Cultivar esa humildad que Cristo vino a enseñarnos. Y no estoy diciendo con esto que los hombres son más importantes. No, ni nada de esos rollos que se manejan ahora. Pero yo les quisiera preguntar, ¿cómo le hablas a tu marido? ¿Cómo te diriges a él? Sea creyente o no creyente, ¿sí? No, es que no se lo merece. No, es que se porta así. ¿Y cómo le hablamos, por ejemplo, a una autoridad de la iglesia? Pero no, es que él no tiene razón. Ahorita vas a ver quién soy yo. Hermanas, no las estoy regañando, ¿no? Y menos en 10 de mayo. Pero cuidemos nuestro corazón, ¿sí? Nosotros los varones también tenemos mucho que aprender en cuanto a la caballerosidad, a tratar a nuestras esposas como un tesoro, como ese vaso más frágil. Pero en eso estamos, ¿verdad? Bueno, siguiente resolución. Número 4, descansó en la voluntad y soberanía de Dios. Después de haber derramado su corazón, de orar en el templo, vemos que ella se fue en paz por su camino y comió y no estuvo más triste. Ustedes díganme, en ese momento que Ana se fue gozosa, que se fue en paz, ¿ya había ocurrido un milagro en su vientre? ¿Ya tenía la respuesta a su oración? Quizás no, ¿sí? Quizás no estaba embarazada aún, no era madre todavía, no había recibido el milagro, pero ella se fue confiada porque sabía que Dios había escuchado su oración y que pasara lo que pasara, recibiera la respuesta a su petición o no, ella iba a descansar en la soberanía y en la voluntad perfecta de Dios. Número 5. Resolución número 5. Amaba a su esposo y su esposo la amaba a ella. Estaban de acuerdo. Aquí el texto dice que adoraron juntos. Un matrimonio que aún ante la adversidad, aún pese a la imperfección de su relación, supo amarse. ¿Saben qué tenían en común Elcana y Ana, su mujer? La piedad. El centro de sus vidas era su relación con Dios. El centro de sus vidas y el anhelo de ellos era ir a presentar adoración al Altísimo y a veces, a pesar de la corrupción que se manejaba en el sacerdocio. Dice, todos los años subían. Y esto habla de un esfuerzo, habla de fidelidad, habla de una devoción al Altísimo. Hermanos, este es el estándar de Dios para el matrimonio. Como dice Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Mis hermanos,
el estándar de Dios no se ha rebajado. El Cana era el sacerdote de su hogar. Él los guiaba a la adoración a Dios, y Ana los seguía, y era muy evidente el amor entre ellos. El Cana siempre cuidaba y procuraba lo mejor para Ana. Amén, varones. Dice, número 6, crió y preparó a su hijo para entregarlo al Señor. Eso está en el versículo 22 y 23. Ella no se apresuró a entregar a su hijo, no lo llevó ahí al kindergarten, a la guardería, ¿sí? Dice que Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá. ¿Para cuándo? Para siempre. Ella lo preparó, ella se hizo cargo de su hijo, lo cuidó, lo amamantó y muy seguramente lo instruyó en los caminos de Dios y le habló acerca de lo que venía para él. Ella le dio una formación a su hijo y lo entregó al Señor. Número 7, cumplió su palabra. Ana cumplió lo que le prometió al Señor. Ana no quería traer un hijo al mundo nada más para darse gusto, nada más para decir: mira, este es el heredero porque el Cana me ama y él va a ser el heredero de todo. No, tampoco para decirle a Penina: mira, aquí está un hijo mío, déjame en paz. ¿Sabe por qué quería tener un hijo Ana? Para dedicárselo a Dios. Ana era una mujer que cumplía su palabra. No solamente, mis hermanas, se requieren hombres, sacerdotes del hogar de palabra, sino mujeres también de palabra. Y Ana es un ejemplo de esposa, de madre y de mujer. Ella cumplió su promesa delante de Dios, se lo devolvió a Dios. Le dijo: Señor, tú me lo diste, lo amo, lo he disfrutado tanto, pero te lo entrego, es para ti. Hermanos, los hijos son un regalo de Dios. Los hijos le pertenecen a Él. Él nos los ha prestado. Y esta actitud que tuvo Ana, y también el Cana, por supuesto, porque él tuvo de acuerdo, es la que debemos de tener nosotros como padres. Señor, me lo has prestado, yo lo quiero dedicar para ti, lo quiero preparar para ti, Él te servirá a ti. Y número 8 y último punto que traigo: Ana es una mujer de alabanza y adoración a Dios. Eso está en el versículo 28. En el capítulo 2 hay una alabanza, una adoración que escribe, un cántico que escribe Ana. Entonces Ana, cuando entrega a su hijo, adora, ¿sí? Y tal vez ella desapareció del radar porque ella nunca buscó el protagonismo, sino darle toda la gloria a Dios. En delante vemos la historia de un gran hombre, de un gran profeta de Dios como lo fue Samuel, lleno de palabra, sabiduría y del poder de Dios. Y ese mismo Samuel fue el que ungió a David como rey. Entonces, viendo la vida de Ana, ¿me ayudas, Liam, por favor? Viendo la vida de Ana y considerando este tiempo, ¿cuál fue el fruto? ¿Sí? Y el contraste con el desenlace trágico de los hijos de Eli, Ofni y Finés. Ofni y Finés rebajaban la adoración a Dios, se metían con las muchachas en el templo, tenían un desorden porque su padre Elí, el sacerdote, nunca les puso freno. Y el final fue trágico, todos murieron.
Y si ustedes pueden ver, observar aquí en el primer libro de Samuel, la historia de Elí y sus hijos, Ofni y Finés, jamás se menciona a una figura materna. No hay una madre ahí. Quizás porque no había o no estuvo presente. Pero en contraste podemos ver que el joven Samuel ministraba delante de la presencia de Dios. Ahí en 1 Samuel 2:18. Ana, a pesar de que llevó a su hijo y lo entregó para el servicio de Dios, nunca dejó de ser madre de Samuel. Dice que cada año subían, como ellos acostumbraban a presentar el sacrificio, y cada año le llevaba una túnica conforme Samuel iba creciendo. Ana jamás dejó de ser su madre y seguramente oraba por él y seguramente estaba al pendiente de él. Y Dios la bendijo, hermanos. Lo vemos ahí en los versículos, capítulos adelante. Dios bendijo a Ana con 5 hijos más, ¿sí? Mientras Samuel crecía delante de Dios. Y podemos ver estos dos contrastes, ¿sí? Quiero leerles una frase de Brian Murphy que compartió nuestro pastor con alguno de los padres. Una mujer que dedica su vida a criar a sus propios hijos en el temor y el consejo de Dios no está desperdiciando su vida. Está cumpliendo con su noble y alto llamado divino. Pocas labores, hermanos, son tan nobles y elevadas como criar hijos para la gloria de Dios. Ana lo entendió. Y estoy seguro que muchas de ustedes están caminando y dando pasos de fe, y que otras tantas tomarán la decisión de seguir ese camino. El énfasis, mis amados, es una vida de piedad, ¿sí? No es como en otros lugares he escuchado en tono de burla, hablando de la piedad. Mira, ahí va la hermanita piadosa, ahí va el hermanito piadoso, ¿sí? El religioso que se cree santo, que se cree perfecto. No, hermanos, eso no es la piedad. La piedad no es cumplir una serie de reglas. La piedad es obedecer de todo corazón a Dios, tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente. Quizás tú, mi hermana, en este tiempo no estés pasando por las mismas aflicciones que Ana necesariamente, pero tal vez estás sufriendo, tal vez estás pasando un proceso aflictivo, ¿sí? Un marido que no cree en el Señor, un matrimonio complicado, tal vez hijos que se han alejado de Dios, eso es doloroso, o tal vez una situación de enfermedad, sí. Pero puedes derramar tu corazón delante de Dios, y tal como Ana lo hizo, puedes descansar en su perfecta y soberana voluntad para tu vida. Dios, hermana, es el único que tiene el poder para salvar, para restaurar, para perdonar, para sanar, pero sobre todo para glorificarse aún en medio de la adversidad. Pero tengamos ese corazón, ese anhelo, como lo tuvo Ana, de orar, de entregarle su situación, su circunstancia a Dios. Todo lo que se refiere a la feminidad, a la maternidad, a ser mujer, no lo vamos a encontrar, hermanos, en las corrientes actuales de este mundo, ¿sí? El cual pues se ha distorsionado como nunca antes, ¿sí? Nosotros vamos a ir, hermana, a la palabra de Dios, al diseño tan maravilloso que Dios hizo
cuando creó a la mujer y cómo Cristo y el Evangelio mismo vinieron a reivindicar a la mujer. Y el estándar de Dios sigue siendo el mismo. Y digo lo mismo para los varones como esposos, como padres. Lo mismo les digo a los hijos aquí presentes: honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida. Quisiera seguir, pero los voy a dejar aquí con mis hermanos Samuel y Liam. Permanezca sentado.